hacia la íntima comunión con Dios. Queridos amigos, soy Jorge Casillas y les doy la más cordial bienvenida a Radio TV Vamos, en su programa La Palabra y Yo, un espacio para reflexionar el Evangelio diariamente. Hoy es lunes 6 de Pascua. Texto del Evangelio. En aquel tiempo, Jesús habló así a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Escribo el versículo que más me llamó la atención. En aquel tiempo, Jesús habló así a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Qué mensaje me deja la palabra? El Espíritu Consolador y de verdad, que procede de mí como del Padre, dice Jesús, dará testimonio de mí, haciendo conocer que soy verdaderamente Dios, y que todo lo que he hecho y padecido durante mi vida ha sido por la redención del universo. Y este mismo Espíritu que los llenará a ustedes hará que den también testimonio de mí, como testigos oculares de mi vida, de la santidad de mi doctrina y de tantas obras milagrosas que solo un Dios podía hacer. San Agustín comenta, como si dijera: me aborrecieron y mataron a los que dieron testimonio de mí, pero será tal el testimonio que de mí dará el Paráclito, que hará creer en mí a los que no me vieron. Así como Él dará testimonio de mí, así ustedes lo darán en sus corazones y en su predicación. Él inspirando, y ustedes haciendo oír su voz, porque ustedes, que han estado conmigo desde el principio, podrán predicar lo que conocen, lo cual no hacen ahora, porque no tienen aún la plenitud de aquel Espíritu. La caridad de Dios, difundida en sus corazones por el Espíritu Santo, les dará el valor para dar testimonio. El Espíritu Santo, dando testimonio y mucho valor a los testigos, libró del temor a los amigos de Cristo y convirtió en amor el odio de sus enemigos. El Espíritu Santo, que cuando viene se llama Consolador, tomando el nombre de los efectos que produce, porque no sólo libra de toda perturbación a aquellos que encuentra dignos de sí, sino que les infunde un gozo increíble, porque se apodera la alegría celestial del corazón de aquellos en quien se alberga. Este Espíritu Consolador es enviado por el Hijo, no por ministerio de los ángeles, ni de los profetas, ni de los apóstoles, sino que es enviado por la sabiduría y verdad de Dios, como conviene que sea enviado, el Espíritu de Dios, que posee una naturaleza indivisa con la misma sabiduría y verdad. En efecto, el Hijo enviado por el Padre no se separa ni divide de Él, permaneciendo en Él y teniéndolo en sí mismo, sino que el Espíritu Santo, enviado por el Hijo, de la manera antes dicha, salga del Padre, ni cambie de uno en otro lugar. Porque así, como el Padre no se detiene en parte alguna, porque es sobre toda naturaleza corporal, del mismo modo el Espíritu de verdad no se encierra en extensión de lugar, porque es incorpóreo y superior a toda criatura racional. No dijo Espíritu Santo,
sino espíritu de verdad, para demostrar que es digno de fe. Dice también que procede del Padre, es decir, que conoce con toda certeza todas las cosas, del mismo modo que hablando de sí mismo, porque conocí de dónde vengo y a dónde voy. Él pudo decir, de Dios o del Todopoderoso, pero nada de esto citó, sino que dijo del Padre, no porque el Padre sea otro que el Dios omnipotente, sino porque el Espíritu de verdad, según la propiedad de inteligencia del Padre, procede de él. Enviando pues el Hijo al Espíritu de verdad, lo envía juntamente el Padre, viniendo el Espíritu por la misma voluntad del Padre y del Hijo. Por otra parte, se dice, en verdad que el Padre envía al Espíritu, y cuando dice ahora, el Hijo que lo enviará demuestra la igualdad de poder. Pero no se crea que significa resistencia con el Padre como enviando al Espíritu Santo en virtud de otro, y por eso añade del Padre, para expresar que Él recibe del Padre y da con Él mismo la misión. Cuando oyes que procede, no creas que la procesión sea aquella misión extrínseca por la cual son enviados los espíritus administradores, sino que llama procesión una propiedad diferente, excelente y reservada, atribuida solo al espíritu principal. La procesión del espíritu no es otra que el origen de aquel que le da el ser, y así no es necesario entender que la palabra proceder es enviar, sino lo mismo que recibir la esencia de la naturaleza del Padre. Tal vez se le ocurra a alguno preguntar si también el Espíritu Santo procede del Hijo. El Hijo es solo del Padre y el Padre lo es solo del Hijo, pero el Espíritu Santo no es espíritu de solo uno, sino de los dos. Alguna vez dice Jesucristo, Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Y dice el apóstol, envió Dios al Espíritu del Hijo a sus corazones, que por esto mismo se llama propiamente Espíritu, porque si se nos pregunta acerca de cada una de las personas, no podemos sino llamar Espíritu tanto al Padre como al Hijo. Este nombre, pues, que corresponde a cada una de las personas y a todos en común, convino que fuera dado a aquel que no es ni el Padre ni el Hijo, sino la mancomunidad de los dos. ¿Por qué, pues, no hemos de creer que también del Hijo procede el Espíritu Santo, siendo también Espíritu del Hijo? Si no procediera de él, no hubiera soplado sobre sus discípulos. En esa ocasión, después de la resurrección, diciéndoles, reciban el Espíritu Santo. Es necesario creer que esta es la virtud de que habló el evangelista. Salía de él una virtud que a todos curaba. Si pues el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿por qué dijo el Hijo, del Padre procede? Sino porque acostumbraba a referir incluso lo que es de sí mismo a aquel de quien él mismo procede. Por esto dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si pues se entiende como doctrina suya la que, sin embargo, dijo no ser suya, sino de su Padre, con cuánta mayor razón debe entenderse que el Espíritu Santo procede de él mismo, cuando dice, del Padre procede, y no añade, no procede de mí. De allí le viene al Hijo el ser Dios, de donde le viene el proceder de él, el Espíritu Santo. Y tampoco podemos decir que el Espíritu Santo no sea vida, siendo vida el Padre y vida el Hijo. Y por esto, así como el Padre tiene vida en sí mismo y dio al Hijo que tuviera vida en sí mismo, así dio que la vida procediera del Hijo, como procede también de él mismo. ¿Cómo lo aplicaré a mi vida? Hay que dejarse tocar por el Espíritu de Dios para que, ante tanto dolor, sufrimiento e impotencia de un mundo tan materialista y aun cuando parezca que Dios no está presente o es inalcanzable,
No tengamos miedo, sino que aprendamos a pedir la ayuda del Paráclito. Ven, Espíritu Santo, y transforma a tu Iglesia según tu voluntad. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Un abrazo en Cristo y que tengas un excelente día.